cómo las empresas, además de crear valor, son un vehículo de equidad, para lo cual invitamos a la doctora Ana Fernanda Maiguashka, que es presidenta del Consejo Privado de Competitividad, al doctor Andrés Felipe Gómez, presidente del Grupo Familia, al doctor Carlos Ignacio Gallego, presidente del Grupo Nutresa, al doctor Vicente Manjarrés, presidente de Tenaris, y como moderador también estará Roberto Angulo. También quiero invitar al doctor Carlos Enrique Cabellier, presidente de Alquería. Así que adelante y bienvenidos. El tiempo lo pueden ver ustedes en la pantalla, ahí lo van monitoreando. Gracias. Claro, hemos conversado, sí. ¿Cómo van? ¿De energía? El Tandil. Un tubo por ahí que se llama el Tandil, ¿qué pasa por ahí, cerca? Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en el último panel. Creo que este panel de alguna manera sintetiza muchos temas que se han hablado en esta reunión. Ayer Bruce McMaster nos hablaba de esas dos autopistas, la del crecimiento y la de la equidad y la inclusión, en donde el país tiene que avanzar de manera simultánea. Este panel lo vamos a dedicar a eso, ¿sí? El título es una pregunta bastante sugestiva a mi juicio, y es: ¿cómo las empresas, además de crear valor, pueden ser un vehículo de equidad? ¿Sí? Generalmente cuando hablamos de reducción de pobreza y desigualdad pensamos en el sector público, ¿no? Los gobernantes por lo general dicen: yo voy a bajar la pobreza en tanto, o los políticos. Pero cuando uno mira los datos, uno se da cuenta que lo que tiene más fuerza en la reducción de la pobreza son los mercados y el crecimiento económico, ¿sí? Si uno mira los datos de la década anterior al COVID, puede ver que 7 de cada 10 personas que salieron de la pobreza salieron por el efecto del crecimiento económico. 7 de cada 10. Los otros 3 de cada 10 salieron con políticas redistributivas, que no es menor, es muy relevante. Pero los créditos suelen ser casi siempre del sector público o de un plan manejado desde arriba por la política pública, ¿sí? La reflexión es importante. Ya desde hoy, el gran motor de reducción de la pobreza están siendo los mercados. Si uno se pone a mirar con detalle lo que pasó en la crisis del COVID, también se va a dar cuenta del papel de los empresarios. Entonces les voy a poner un ejemplo. Una de las acciones más importantes que desplegó el gobierno nacional para atender la pandemia fueron las transferencias monetarias de emergencia, ¿sí? Casi que está de primera siempre que el presidente dice: mire, esta fue mi gestión en la pandemia. Pues ese gran programa, que tuvo un efecto mitigador de 1/3 del golpe de la pandemia en la pobreza, ¿sí?, también fue en gran parte operado por el sector privado. Se duplicaron la cobertura se duplicó de transferencias monetarias, pasamos de 3 a 6 millones. Antes de la pandemia los programas tenían 4 operadores. Después de la pandemia llegaron a estar hasta aproximadamente 28 operadores en la estrategia de transferencias monetarias. Ahí lo que hay es un gran despliegue del sector privado también, de la empresa, que genera valor y puede generar equidad. Para no ir más lejos, la ANDI
también contribuyó con las vacunas, ¿no? Meterse en esa cadena de valor tan compleja y llena de incertidumbre, ¿sí? A poner vacunas en el momento del COVID. La resiliencia de las empresas que lograron sobrevivir al golpe y además volverse receptoras del subsidio a la nómina, en un subsidio también inédito en Colombia, en donde era un subsidio dirigido al empleado, pero tramitado en parte por la empresa. La empresa aprendió y entendió muchas cosas en la época del COVID, además de los aportes que tuvo. Entonces las empresas ya vienen siendo el motor de la reducción de la pobreza. Y ahí está, digamos, están esas cifras que lo constatan, pero nos falta más, nos falta mayor velocidad, nos falta más potencia. Antes de empezar, quiero hacer una última reflexión, lo que decía un economista austriaco, Friedrich Hayek, decía una cosa muy importante. Él decía, se inventó un término o acuñó un término que es la catalaxia, para hablar del intercambio económico, el mercado, ¿sí? Decía, la catalaxia es invitación a vivir en comunidad, el mercado es invitación a vivir en comunidad, el mercado pacifica las relaciones, decía Hayek, el mercado es capaz de convertir en amigo al enemigo, decía Hayek. ¿Cómo nosotros, con todos estos retos que tenemos de cambio social, con estas demandas de cambio social tan relevantes que estamos viendo, ¿sí? Es innegable ver que las preferencias sociales del país están cambiando? ¿Cómo podemos potenciar el papel de las empresas como vehículos de creación de equidad? En la actividad inmediatamente anterior a esta dijeron dos frases que me gustaron mucho. ¿Cómo puede una empresa aportar a la inclusión desde la fuerza de los negocios? Y Francisco Miranda dijo otra, ser social es rentable. Creo que esas dos frases son muy relevantes para este panel. Tenemos aquí un panel muy interesante, diverso, tenemos empresarios, ¿sí? Y tenemos Ana Fernanda, del presidenta del Consejo Privado de Competitividad, que también puede tener una visión un poco más macro que la de los empresarios. Entonces quisiera arrancar por los empresarios. Arranquemos con Carlos Enrique. ¿Cuáles son las motivaciones que han llevado a la empresa para incorporar el beneficio social, ¿sí? El beneficio o el valor compartido, digamos, en su cadena de valor como un objetivo tan relevante como la búsqueda de beneficio económico? Quisiera saber cuál fue el razonamiento, por qué llegaron allá, ¿sí? Y cuáles son esas motivaciones. Roberto, gracias, y Bruce y Carlos Ignacio, gracias por la invitación a este maravilloso foro. Mala pregunta porque podría quedarme un buen rato. La alquería nace porque un médico, Jorge Cabelli, decide que la gente tiene que tomar leche pasteurizada y no cruda. Una botella de leche es una botella de salud. Claro, tenía que entender que nadie le iba a cubrir sus pérdidas y que tenía que tener un negocio. Entonces, pues, el espíritu interno de alquería está marcado por un mandato ético de calidad y de salud y de nutrición hacia la gente. Entonces, pues, sentir ese legado tan fuerte se vuelve un tema mucho más allá, y pues claro, hoy día pues estamos claros, estamos en el tema del propósito de la compañía. Entonces, pues, por esa misma razón nosotros abrazamos el sistema B cuando lo vimos crecer hace unos años y empezamos a hacer todo el proceso y lo terminamos el año pasado y somos, pues, ojalá más compañías, con lo cual somos 80 compañías B en Colombia. Hoy somos la más grande y tenemos ese triple balance, el balance social, el balance ambiental y el balance financiero, con igual importancia. Y
en ese propósito de nutrir colombianos, cambiamos ya nuestro moto de una botella de leche, una botella de salud por alimentamos a Colombia, volviendo los sueños realidades. Entonces, pues, ese triple balance a veces implica sacrificios en lo financiero, o en el trabajo, o en procesos, pero se trata de eso, porque es muy claro que dentro de 10 años, por lo que entendemos, y se ha dicho ya en ese foro, no va a haber compañía que no tenga los 3 balances y que pueda tener clientes, que pueda tener créditos de bancos. Ya hoy tenemos a Bancolombia, que nos ha prestado a tasa diferencial por sistema B, que va a tener inversionistas. Hoy tenemos un inversionista que es Mesoamérica, que también compartimos profundamente todo el tema de capitalismo consciente. No va a tener colaboradores que quieran trabajar en ella, sino ese balance está muy sólidamente basado en esos 3 elementos. Entonces, pues, ese propósito está en el legado de la alquería y está en lo ético, lo que creemos que debe ser una empresa hoy día. Gracias. Andrés. Muy bien. Roberto, ¿Cuál es esa noción de ustedes, digamos, cuál es la noción explícita de ustedes que involucra el bienestar de los otros o cierta noción de bienestar social en los objetivos que persiguen? bueno, primero que todo, buenas tardes a todos. Saludo a los compañeros panelistas y feliz de estar aquí en vivo y en directo. Mucho mejor en vivo y en directo que saludar a través de un avatar. Encontrar un motivador puntual o inclusive encontrar el cuándo sucede ese motivador es muy difícil. Para nuestra compañía, es una compañía de más de 60 años de historia. Nace con una búsqueda de ofrecer accesibilidad de soluciones de higiene y de aseo a todos y todas las personas del país, sin importar estratos o clases sociales y sin importar dónde estén ubicados. Nos sentimos de orgullo, nos llenamos de orgullo encontrar nuestras soluciones en las principales ciudades del país, pero luego nos llena más de orgullo poderlas encontrar en La Hormiga, Putumayo, Tumaco, Nariño, Quibdó, Chocó, y entonces la accesibilidad dejó de ser ese motor y veamos que no era suficiente. Después empezamos a entender el impacto ambiental tan importante que tenía una industria como la nuestra, una industria catalogada como pesada, y empezamos a hacer un trabajo supremamente arduo de reducción de la huella ambiental de nuestras operaciones, reduciendo dramáticamente los consumos de agua, reduciendo dramáticamente los consumos de energía, reduciendo más del 97-98% los residuos de nuestros procesos que iban a rellenos sanitarios, pero empezamos a sentir de que eso no era suficiente. Y luego lo que empezamos a decodificar y que nos motivaba era cómo podíamos generar un impacto social mayor en todo lo que hacíamos. Y empezamos un proceso de vinculación hace más de 10 años con una población muy vulnerable que son los recicladores de oficio. Este país tiene más de 50.000 recicladores de oficio, con un gran reto. Desafortunadamente en nuestro país el reciclador se estigmatiza con la indigencia. Y eso es un reto inmenso y nos vinculamos de cómo romper ese estigma social tan grande hacia los recicladores y que cumplen una labor social y ambiental inmensa, pero al mismo tiempo empezamos a decodificar algo. A través de ellos podíamos reducir y generar un impacto mucho más grande. Y en los últimos 10 años hemos logrado capturar más de 1 millón de toneladas de papel que iban a rellenos sanitarios y poderles dar un nuevo ciclo de vida a través de nuestros procesos. Y eso nos llena de orgullo, pero sentíamos que no era suficiente.
Y en los últimos años, yo creo que eso es un sentir generalizado, hemos encontrado de que hagamos esa tarea se debe dar por descontado, y hemos decodificado de que nuestras marcas deben tener un propósito superior y acompañar a tantos retos sociales que hoy enfrentamos, de visibilizar tantos problemas que tiene y tantos retos que tiene nuestra sociedad. Y de esa forma, a través de nuestras marcas, por ejemplo, acompañamos un fenómeno creciente en nuestro país, creciente, en donde miles de niños y niñas se enfrentan a un fenómeno en sus colegios y escuelas que en el mejor de los casos termina en un aislamiento social, termina en una depresión, pero en el peor de los casos termina en un suicidio de un joven, y ese fenómeno se llama matoneo o bullying. Y sabemos que ahí podemos generar un alto impacto de acompañar a través de nuestras marcas esa pedagogía y ese acompañamiento frente a un fenómeno. Pero para no extenderme más, y es cómo también nuestras marcas van encontrando, por ejemplo, en el adulto mayor, un fenómeno social. Recuerden, evolucionamos del rol funcional de lo que deben de hacer nuestros productos a un rol social, y en donde el adulto mayor que sufre, por ejemplo, de incontinencia, empieza a sufrir de un fenómeno de aislamiento social. Y es por eso que nuestras marcas empiezan a acompañar en la pedagogía a todos esos cuidadores, a tantos tíos, sobrinas, hijos, que muchas veces no saben cómo abordar un tema de incontinencia de su abuelo, de su abuela, de su madre, de su padre, y los acompañamos en esa labor. Esa es la forma en que hemos encontrado esas motivaciones para que lo que hacemos se dé por descontado y poder llevar la labor social a otro nivel. Gracias, Andrés. Carlos Ignacio. ¿Cómo lo han vivido ustedes, esta reflexión interna sobre esta noción que están persiguiendo? Muchas gracias, Roberto. Un saludo para todos. Un gusto compartir este panel con los compañeros. Para ser como muy pragmático, Nutres es una compañía que nació de la fusión de unas microempresas hace 102 años. Y yo creo que es muy bueno que a uno no se le olvide de dónde viene. Es una compañía que no es perfecta, es vulnerable. Todos los días se tiene que reinventar. Y desde el comienzo, desde que era pequeñita, había en sus accionistas, en la junta, en los empleados, como una conciencia de que la empresa estaba conectada con la sociedad. Y eso no ha cambiado. Tal vez lo que ha pasado es que con los años ha evolucionado de una relación o de una mirada que al comienzo era paternalista o asistencialista, y cada vez más se ha ido a un tema de desarrollo de capacidades, que se plasma en lo que es el sistema de gestión de Nutresa hoy, que es un sistema que tiene un proceso de planeación como el de todas las organizaciones, pero que lo confronta con un análisis de doble materialidad, que es mirar a la sociedad. Yo siempre digo que cuando uno como persona quiere mejorar, arranca por reconocer al otro. Y en las compañías el otro son los grupos relacionados. Entonces la empresa se preocupa por escuchar, por entender a los grupos relacionados, por considerar las expectativas, las necesidades. Hace también un cruce con los radares de tendencias y con los radares de riesgos y oportunidades, y con referentes como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y trata de identificar brechas, en dónde nos falta, en dónde estamos parados y a dónde queremos llegar. Entonces, a mí me gusta mucho decir, Roberto, que el ejercicio de las empresas conectadas con la equidad no es que uno haga un año muy bueno a ver cuánto le quedó al final para ver si ayuda o no. No, señor, esto es al revés. Esto es que en la medida en que uno hace negocio, desde que piensa en el producto, en el servicio, en un proceso, tiene que estar pensando qué valor le genera a los distintos grupos relacionados. No es algo opcional, hay que hacerlo bien desde el comienzo. Y al final eso está hoy recogido en el propósito de Nutresa. El propósito de Nutresa es
construir un mundo mejor donde el desarrollo sea para todos. Entonces, todos los que trabajamos en Nutresa tenemos que ver con eso. Esa no es la responsabilidad de una fundación, ni de un experto, ni de un grupito pequeño. Eso se hace desde todos los cargos que hay en la compañía. Y al final se refleja en un plan que nosotros lo llamamos el plan de las 3P: personas, planeta y prosperidad, que es la traducción de desarrollo social, ambiental y económico. Entonces, en el caso de Nutresa, esta es una compañía que nos soñamos que sea cada vez más centrada en las personas. Persona es un empleado, persona es un cliente, persona es un tendero, persona es un gobernante, es un gremio. Entonces, una compañía centrada en las personas, consciente que es vulnerable, que no trabaje solo para adentro, o sea, tiene que estar conectada y trabajando hacia afuera también, y que se atreva a respetar, a entender que uno no se las sabe todas, a tener una dosis de humildad que permita que uno detecte sus brechas y que sea capaz como decía ahora, de reconocer al otro, de trabajar con amor, de atreverse a cuidar la gente, no solo la que está en la nómina, de pensar en la gente afuera, y que piense siempre qué capacidades debe desarrollar para llegar a donde quiere llegar y cuáles tiene que desarrollar afuera. Voy a poner un ejemplo. Nutresa tiene un objetivo en su plan que es hacer miles de proyectos con comunidades para desarrollar capacidades. Entonces, esa es la forma en que lo vemos en Nutresa. Yo tal vez quiero enfatizar mucho en que esto no es que uno trabaje y si le va bien, ayude. Digo, no, hay que hacer las cosas desde el comienzo conectados con la sociedad. Esa es la mirada con que lo hacemos. Gracias, Roberto. Vale, Carlos Ignacio. Esta parte me parece interesante, el tema que toca Carlos Ignacio, y es el siguiente, o sea, de un tiempo para acá, o cada vez hablamos menos como del aporte social de las empresas como el rapto filantrópico del año de la empresa al final de hacer las cuentas, ¿sí? O vamos a hacer, buscando ciertos beneficios reputacionales, tal programa social. Lo que estamos hablando aquí es muy interesante porque se trata de introducir la noción del otro y la búsqueda del beneficio en el core del negocio, ¿sí? Son nuevas formas y nuevos modelos de negocios los que hay detrás, nuevas formas de producción, de interactuar, de estructurar cadenas de valor. Eso es lo que me parece realmente valioso de esta reflexión. Vicente, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes construyendo esta nueva noción? Gracias, Roberto. Buenas tardes a todos. Un gusto estar acá y compartir con todos ustedes. Sus historias realmente son inspiradoras. Espero que lo que les voy a compartir también sea de valor. Nuestra organización tiene origen más de 70 años y digamos, es una organización técnica. Nuestro negocio es industrial. Y bueno, una de las cosas que uno aprende cuando estudia un poquito de esto te dicen, bueno, que tus aportes de alguna manera estén alineados de alguna forma con lo que tú haces, porque eso también va a generar más valor tanto para la sociedad como para ti, ¿no? Entonces, al ser una organización técnica, la visión desde el origen de nuestra organización ha sido contribuir al desarrollo de los países en donde operamos con el máximo aporte técnico y con la mejor tecnología, basados en una serie de valores, siempre, digamos, moviéndonos a través de estos ejes: la sostenibilidad, la integridad de nuestra gente, la integridad del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, la transparencia y la ética en la forma en la que hacemos los negocios y una búsqueda permanente de la excelencia. Y esto claramente tiene una relación importantísima con la productividad, que es un tema económico importante. Ahora, esta contribución al desarrollo únicamente sucede cuando las condiciones iniciales de los distintos actores, no solamente obviamente de los accionistas, sino de todos los actores que han venido mencionando, clientes, proveedores,
obviamente los colaboradores y las comunidades donde operamos, mejoran de forma sostenida. Ese es, de alguna manera, como lo vemos nosotros. Claramente tiene que haber un retorno al accionista. Tiene que salir de algún lugar este aporte y esta contribución. Tenemos que mejorar las condiciones de vida de nuestros colaboradores. Es fundamental. En nuestra organización, cuando tú hablas con la gente, encuentras personas que tienen 15, 20, 30 años. Todos nuestros directivos, el 95%, se forman en la organización, o sea, es un lugar en donde se puede hacer carrera. Y claramente eso tiene un impacto en las generaciones que siguen, ¿no? Cuando una persona logra hacer una carrera en una organización por tanto tiempo y obviamente recibe una buena contribución o una buena retribución por lo que hace, logra probablemente escalar, que sus hijos escalen más allá de donde iniciaron sus padres. A nuestros clientes, obviamente, les tenemos que generar valor. Nuestro enfoque para ellos es definitivamente siempre dar la mejor tecnología que genere valor al cliente. Y que sea medible, no solamente digo, doy valor, no, lo medimos, lo cuantificamos y vamos construyendo una agenda de generación de valor. El desarrollo local, los proveedores son fundamentales. Nosotros buscamos maximizar siempre la cantidad y la calidad de lo que compramos localmente. Que un proveedor trabaje para nosotros lo impulsa a ser mejor. ¿Por qué? Porque los estándares que ponemos y lo que les exigimos los ayuda a crecer. Y finalmente, y no por ser los últimos, pero el aporte a la comunidad local. Y acá la filosofía también siempre ha sido la misma, a través de la educación. El economista Jeffrey Sachs, si no me equivoco, que estuvo por acá hace unos días, mencionaba que la educación es la inversión individual más importante para generar cambios en la sociedad. Y esto lo hacemos a través de una fundación que también tiene muchísimos años operando. Y no solo es darle educación y aportar para que la gente... No, son programas a los cuales nosotros invertimos tanto en el desarrollo del programa y medimos la calidad de lo que entregamos. Porque estamos convencidos de que esto a los muchachos, a los niños que se benefician de estos programas en el futuro van a crecer. Hoy los niños que van avanzando, esta es una fundación que tiene aproximadamente 7 años en Colombia, los niños que van graduándose de primaria y que en un futuro se van a graduar de secundaria, de la comunidad, y es una comunidad de acá, seguramente han escuchado Nelson Mandela, hoy ya sueñan con ser ingenieros, sueñan con ser médicos. Y el hecho de soñar está medido y está comprobado que cuando una persona sueña con que puede lograr algo, se duplican las probabilidades de que lo alcance. Con lo cual, nuestro aporte a la comunidad, que es nuestra vecina, por cierto, de terreno, es a través de la educación, una educación de calidad. Y yo te diría, esos son más o menos los elementos de nuestras motivaciones. Muchas gracias, Vicente. El proyecto de vida como un beneficio que se irradia de la empresa a los colaboradores y a la comunidad, me parece clave ese concepto. La expectativa de cambio para bien, ¿no? Es muy interesante. Bueno, hay un dato que me llama mucho la atención. Uno trata como de pensar que el tema de pobreza es estrictamente de la población informal, ¿cierto? Nosotros tendemos a equiparar informalidad con pobreza, cosa que no es así, ¿sí? No todo informal es pobre y no todo pobre es informal. Cuando uno mira, por ejemplo, el dato de pobreza en asalariados formales, en empresas, ¿sí? Da 30% antes del COVID, el 30% de los asalariados formales que están en empresas era pobre o vulnerable antes del COVID, o sea, 3 de cada 10. Después del COVID, 4 de cada 10. O era pobre o era no pobre con alta probabilidad de caer en pobreza al primer choque. 4 de cada 10. El mapa social de las empresas cambió, ¿no? Al igual que cambió el mapa social de todo el país. Tendemos a pensar que los que se quedaron en las empresas
no les pasó, digamos, no están en problemas, ¿sí? Pero bueno, el mapa social de la empresa también cambió. Eso me parece importante porque varios han nombrado o han hablado de mejorar el bienestar de sus colaboradores. Detrás de eso, detrás de mejorar el bienestar de los colaboradores puede haber un beneficio social y al mismo tiempo una ganancia en productividad, ¿cierto? Entonces, Ana Fernanda, ustedes que en el Consejo Privado trabajan todo el tiempo con estas nociones de competitividad y productividad, cómo estas nuevas formas de hacer negocios, esta iniciativa que va más allá de la búsqueda de beneficio, se preocupa por el bienestar de los colaboradores, por el bienestar de la comunidad local en donde trabaja la empresa, por toda la cadena de valor. ¿Esto cómo podría convertirse en un transformador o un acelerador de la productividad y la competitividad en Colombia? Bueno, mil gracias Roberto, mil gracias por esta invitación a la Andy, a Bruce, a Carlos Ignacio. Para nosotros no solamente es muy importante tener este espacio de participación, sino que nos parece en realidad muy oportuno poder tocar este tema en particular. Y yo me quiero permitir hacer un pequeño desvío de la respuesta puntual. Las empresas al final del día son el fruto de un sueño de las personas. De alguna manera, cuando hacemos esa separación entre empresas y personas, estamos incurriendo, dijéramos, en una falacia, porque al final del día lo que son todos los que están aquí sentados es eso, es un imaginario colectivo, que con el tiempo, porque somos parte de la sociedad, hemos ido evolucionando. Y evolucionamos a una sociedad mejor, que hoy en día tiene una mayor esperanza de vida, que vive cambios vertiginosos en tecnologías y que en consecuencia creo que parte de lo que nos pasó es que nos llevó a todos a darnos cuenta de que nuestro horizonte de tiempo tenía que ser mucho más amplio. Y por eso yo creo que también recogiendo un poco lo que han manifestado mis colegas de panel, este ya no es un asunto de responsabilidad social, no es un acto de mi departamento de generosidad o altruismo, es una idea intrínseca de la sostenibilidad de esa empresa como sueño colectivo. Esa empresa como sueño colectivo ya no tiene el horizonte de tiempo que teníamos antes, porque nos dimos cuenta que si se acababa el agua íbamos a seguir vivos, que si no teníamos el talento humano, ese talento humano que es nuestro proveedor, nuestra demanda, nuestra fuerza laboral, es decir, es que la empresa no es nada más que un conjunto de personas trabajando y soñando con un mismo objetivo, ha hecho que se expanda esa idea de sostenibilidad financiera. Y yo creo que cuando en la conferencia reciente hablaban de capitalismo consciente, yo pensaba, ¿consciente de qué? Y creo que el punto es esa conciencia de que en un horizonte intertemporal más largo, las empresas y su productividad necesitan encargarse de cosas que están, si se quiere, por fuera de la frontera de esa empresa. Y de esa manera, claro que el bienestar de las personas que trabajan con nosotros es parte de la productividad. Y voy a dar un ejemplo tonto, pero en el que yo creo que les resuena a todos. Díganme algo más improductivo que cuando uno llega a la oficina con un problema personal en la cabeza sin resolver, porque uno ni resuelve el problema ni hace lo que tiene que hacer. Suena trivial, pero el punto es que ese bienestar de las personas que trabajan en la empresa, la formación de esa demanda que finalmente va a ser donde crecemos y expandimos nuestros mercados, que también es otro imaginario colectivo. La capacidad que tenemos de generar encadenamientos que con el tiempo el mercado externo no solamente va a premiar, va a demandar. Yo creo que muchos de ustedes lo viven a diario. La sostenibilidad ambiental ya no es un tema que corresponda solo a sus empresas, tienen que certificarlo de toda su cadena. Y por lo tanto, la idea de que cada vez más tenemos que pensar en ecosistemas que involucran a quienes hoy estamos aquí reunidos y a un tejido empresarial que Roberto conoce mejor que yo las cifras, está constituido en un 90% más por empresas que tienen entre 1 y 3 empleados.
y que tenemos que trabajar en este ecosistema para que todos logremos mayores niveles de productividad y competencia en una relación que además yo creo que es mutuamente provechosa. Hay polinizaciones enriquecedoras entre esa pequeña empresa y la gran empresa. Hay procesos de aprendizaje e innovación donde acá en la gran empresa hay una gran cantidad de tecnología que puede mejorar la escala de esos pequeños negocios, pero allá puede haber ideas valiosas. En este ecosistema nuevo, innovador de las llamadas startups, hay unos principios de colaboración así como esta, distintos. Si ustedes se sientan con esta nueva generación, son emprendedores y emprendedoras, ojalá cada vez más emprendedoras, que comparten cómo accedieron al capital, que se sientan a contribuir para que no sea yo el que accedí, para que accedamos todos. Y en eso estamos construyendo un país tremendamente más productivo. Yo creo que ese es un aprendizaje de la humanidad y escalarlo depende de tener estas discusiones. Y supongo que más adelante tendremos algún espacio para hablar de cómo la política pública también debe evolucionar para acompañar este cambio institucional. Esto es un cambio institucional, porque las empresas somos instituciones y en esa evolución necesitamos encontrar un ambiente para que esa forma distinta que vela por el negocio sea cada vez, digámoslo así, más enriquecedora para el negocio mismo, porque finalmente se trata de la sostenibilidad que éste puede generar en el tiempo. Vale. Muchas gracias. Carlos Ignacio. Sí, Roberto, yo me voy a atrever a hacer un comentario salido pues de la pregunta, porque la primera ronda uno responde como mirando hacia adentro de su empresa, pero yo quiero contar dos pequeñas historias. Una, hace 2 años en plena pandemia, un grupo de economistas amigos, yo soy ingeniero, me invitaron a un grupo de estudio sobre renta básica universal, sobre ingreso mínimo vital. Estábamos estudiando eso cuando, revisando, dijimos, bueno, pues si queremos ayudar a que haya menos pobreza, miremos cuántos pobres trabajan en nuestras empresas, cuántos son pobres y qué nivel de pobreza, y cuántos son clase media vulnerable, que si les pasa cualquier cosita, caen a la pobreza. Y hicimos 2 cosas, decidimos medir en distintos países, en todas las empresas de Nutresa. En Colombia hicimos una medición con Confama como aliado, que es una caja de compensación familiar. Y lo primero es que cambia la mirada del individuo a la familia, porque voy a poner un ejemplo, un señor que trabaja en un restaurante y se gana algo más que un salario mínimo, pero es soltero y vive con su familia, puede que sea menos pobre que un profesional que se gane 10 millones de pesos, pague arriendo y tenga 2 hijos en la universidad. Y empezamos a entender que esa mirada de pobreza es distinta y que uno, de verdad, si quiere resolver el problema, se tiene que preocupar mucho más por las personas. Yo conecto eso con lo que escuchamos ayer en el panel de pensiones, cuando Marcela hablaba de que uno a veces trata de arreglar un problema pequeño, pero no está viendo el gran problema. Y yo quisiera lanzar esa pregunta a todos, y es si ustedes saben cuántos pobres hay en sus empresas, no cuántos se ganan. Entonces, es una invitación. Les voy a dar un número sorprendente, no les voy a dar el número. Primero, nos dio el mismo porcentaje de pobres en nuestras empresas en Colombia que en Chile. O sea que el tema pues de qué tan avanzado es el país no necesariamente te dice todo. Esto es tan importante que el Dow Jones Sustainability Index creó una nueva pregunta hace 1 año que se llama Living Wage, y es: no me diga que usted paga más que el salario mínimo, es que eso es una obligación legal. Dígame si con lo que usted paga sus empleados pueden vivir una vida digna, que es una pregunta muy, pero muy distinta. Quería agregar eso porque es una mirada que yo creo que nos agrega. Carlos Enrique. No sé si puedo hacer lo mismo, qué pena, siguiendo el mal ejemplo. Dale. Una de nuestras preocupaciones ha sido precisamente esa. Decimos, bueno, ¿dónde ponemos la raya? No sé si Roberto me dirá.
si 2 salarios mínimos en Bogotá son suficientes para estar por encima de la línea de pobreza. Eso es lo que, por lo menos, nuestro socio Luis Javier Castro de Mesoamérica decía: mire, si yo en OMA sé que esta gente está por encima de 2 salarios mínimos en su hogar, está por fuera de la línea de pobreza. Entonces, ese es como el parámetro que nosotros usamos y tratamos de trabajar con nuestros colaboradores en la alquería, que son 4.500 de directos e indirectos. Nuestra gran preocupación son los ganaderos. Tenemos 13.000 ganaderos, entre 10.000 y 13.000 ganaderos. No tenemos un número exacto porque las cooperativas por todo el país, desde Ipiales hasta el sur del Cesar, Antioquia, bueno, por todo el país, en Arauca, en la Macarena. ¿Y cuánto les queda neto en una finca a esos ganaderos? Les queda pues tenemos un proyecto en que sabemos que les quedan 500.000 pesos. Entonces claramente están en la pobreza, porque pues tienen otras actividades que seguramente los dejan alrededor del 1.000.000 de pesos. Y hemos luchado durante varios gobiernos para cambiar una legislación que nos permitiría que subamos la productividad de esos ganaderos y que pasen de 20 litros a 100 litros a 200 litros, los cuales los dejaría lejos por encima de la pobreza. Con Juan Carlos hablábamos, Juan Carlos Mora, el proyecto que tenemos en el sur de Cesar, precisamente para eso, para hacer un piloto y que Colombia pues tuviera esos 300, esos 3.000, que implica pues 15.000 millones para los 300, 150.000 para los 3.000, para los 10.000 son 500.000 millones de pesos en crédito, más garantías, más todo ese proceso y cambiar la legislación colombiana, que no es fácil porque nada más conservador que pues la parte agrícola colombiana en general. Entonces pues quería anotarme eso y otra línea adicional de pronto es un negocio que le pongo a Roberto. Digo negocio no porque nos vamos a ganar la plata, sino para llamar la atención. Yo hace 10 años le caí a Alejandro Gaviria a la universidad y le dije: Alejandro, ¿por qué no escribimos un artículo sobre si una compañía como la alquería, ya entendiendo el sistema de que uno puede ser carbono neutro, si puede ser Gini neutro o por lo menos Gini positivo? ¿Será que yo estoy ayudando a que el Gini suba o será que estoy ayudando a que el Gini baje? Porque nunca había escrito un artículo al respecto. Le propongo ese artículo, a ver si le trabajamos de pronto con María Juliana Londoño en UCLA, hija de nuestro querido ministro Londoño, que murió en el accidente hace 20 años y que era el experto en edición del ingreso en Colombia. Pues. Entonces, pues, porque sí creo que las empresas, aparte del CO2 neutro, van a tener que reportar durante ese proceso de, bueno, cuántas personas pobres sacó la pobreza y cuánta gente, y cómo contribuye o no al Gini. De acuerdo. Ya, Carlos Enrique toca, creo que ya nos queda claro que estamos en este panel con empresarios que representan empresas que han movido esa noción del beneficio a buscar otros impactos sociales y ambientales en el core del negocio. Pero ¿cómo empezar a generalizar esto? ¿Sí? ¿Cómo empezamos ahora decimos, listo, les decía yo el dato con el que abrí el panel, que 7 de cada 10 personas que salen de la pobreza en Colombia son por efecto crecimiento. ¿Sí? ¿Cómo hacer que sean 9 de cada 10? ¿Cómo acelerarlo ahora cuando la sociedad demanda un cambio social mucho más fuerte, mucho más vehemente? ¿Cómo empezar a jalar de esta hebra, de estas experiencias y empezar a escalar esto y tocar los grandes números? ¿Sí? Es como la obsesión de los que estamos trabajando en estos temas de pobreza y vemos esos números que no son menores, ¿no? 7 puntos aumentó la pobreza en la pandemia. Antes de la pandemia las variaciones eran del orden de 1.5 puntos porcentuales, ¿no? ¿Cómo hacemos para hacer un plan que, si bien no mate esas iniciativas privadas que tienen que seguir siendo eso, ¿sí? Iniciativas privadas y no una gran planificación, pero cómo hacemos para estimularlo y poder escalar esto? ¿Ustedes qué se les ocurre, Vicente?
Sí, Roberto, yo quiero compartir una experiencia porque es algo que ya está, ya existe. De hecho, algunas de las empresas que están acá están participando en este proyecto. Se ha hablado en las conferencias anteriores de los grupos vulnerables, mujeres, jóvenes que tienen las mayores tasas de desempleo. Está el programa Equipares, en el cual nosotros participamos. Llevamos más de 5 años trabajando con ellos, un programa de las Naciones Unidas y del Ministerio del Trabajo. A nosotros nos ha ayudado de una forma espectacular. Como les mencioné al inicio, nosotros somos una empresa metalmecánica. Hace 7 años la cantidad de mujeres que había operando máquinas en nuestras líneas de producción era 0. Había probablemente 1 o 2 mujeres supervisando, o sea, liderando a estos grupos. Y en este proceso que trabaja 8 pilares y que ayuda a la organización a establecer ciertas condiciones a través de las cuales se equiparan las condiciones de competencia entre mujeres y hombres, y obviamente también si no tiene las condiciones para que haya mujeres, te ayuda a desarrollarlas. Nosotros hemos logrado ya, como les dije, de 0 pasar hoy a casi más de 100 mujeres en la planta, de las cuales son 80 operando una máquina y el resto son mujeres que están supervisando equipos de trabajo. Y estas mujeres que están supervisando equipos de trabajo ingresaron operando la máquina, comenzaron operando y un dato adicional es que la mayoría son jóvenes. La mayoría de estas mujeres son menores de 28 años, o sea, ahí estamos impactando directamente 2 de los grupos vulnerables, jóvenes, mujeres. Para mí es un orgullo compartirlo porque uno va por la línea y no puede creerlo. Y el impacto que esto tiene no solamente es que la mujer y su familia o sus hijos, porque muchas veces son mujeres solteras, hoy tienen un trabajo digno, hoy pueden darle una educación a sus hijos, pero el impacto va más allá, porque los hombres que en el pasado consideraban que esto no era posible, hoy ven a las mujeres y están cambiando su mentalidad. O sea, hoy los jóvenes, los hombres que trabajan en la empresa, se dan cuenta que las mujeres son iguales o mejores. ¿Por qué? Porque donde tenemos mujeres nosotros en los procesos productivos, nuestros resultados de calidad son 40% mejores que donde no hay mujeres. Y esto es solo un ejemplo de lo que hemos logrado, con lo cual creo que las iniciativas están, seguramente se puede trabajar muchas, pero yo los invito a que las miren este tipo de iniciativas que ya existen, miren el sello Equipares. A nosotros nos ha sido de muchísimo éxito en un lugar donde realmente hay vulnerabilidad. Gracias. Andrés, ¿qué se le ocurre que puede ser como un primer paso para empezar a construir ya una estrategia de esto, hacer de esto un plan mucho más ambicioso del sector privado? Roberto, yo creo que, y las intervenciones de mis colegas panelistas me permiten afianzar como este concepto. El primero, para que esto sea un modelo sostenible y se pueda irradiar bienestar o estar bien, esto no puede ser un concepto ni de asistencialismo ni de filantropía. Quien primero debe estar bien es la compañía. La compañía en el centro de absolutamente todo. Y eso ha sido un concepto, de hecho la industria de la aviación nos lo enseña. Primero estoy bien antes de ayudar a quien está al lado mío. Y eso genera ciertas tensiones. Pero tener eso claro nos permite de que esto no sea un ejercicio espontáneo ni residual al final del ejercicio, sino que nos permite entender que solamente cuando nuestras organizaciones primero estén bien, en el concepto integral de bienestar, los colaboradores están bien, los accionistas están bien, nuestros proveedores están bien, nuestros clientes les va muy bien. Pero si movemos ese centro, cualquiera de esos actores o públicos de interés, lo ponemos en el centro, se pueden generar ciertas tensiones, a veces muy difíciles de resolver. Ese es un concepto de bienestar que para nosotros es clave. Pero una vez se logra una condición, una salud
de bienestar, eso habilita tremendas cosas. En el caso nuestro, solamente para compartir historias, nosotros hemos declarado que el viaje a la sostenibilidad no es un valor agregado, es el nuevo modelo de negocios. Y eso es algo difícil de decodificar porque ese viaje tiene unos costos muy importantes, implícitos, pero hemos decodificado o queremos decodificar de que ese viaje hacia la sostenibilidad puede generar demasiado valor, y nos está permitiendo generarnos inclusive autodisrupciones para poderlo escalar. Nuestra compañía en los últimos décadas, entre muchas otras cosas, se basó en soluciones desechables. Absolutamente todo lo que hacemos era desechable. Hoy poder llevar este modelo de cómo vamos a transitar este viaje y poder irrigar valor a muchos públicos de interés nos está permitiendo ofrecer soluciones de higiene y aseo, escuchen esto, reusables. Y eso es una autodisrupción al modelo de negocios que solamente lo puedes hacer en la medida que hay un primer hito, y es que la compañía hoy está bien. Y esas soluciones reusables de higiene y aseo pues habilitan tremendas cosas para irrigar bienestar a la sociedad. Habilitan, ahorita les contaba algunas anécdotas de lo que estamos haciendo, pero por ejemplo habilitan de que hay un fenómeno también en nuestro país llamado pobreza menstrual. Miles de niñas y señoritas no pueden ir a sus escuelas o colegios por no poder tener acceso a soluciones o a productos para gestionar su menstruación. Y esa autodisrupción de ofrecer soluciones reusables es un verdadero hito para atacar esa pandemia llamada pobreza menstrual y que sucede al frente y que es tal vez un fenómeno silencioso que no observamos, pero solamente lo podemos hacer en la medida de que primero la compañía está bien. Desde ahí ayudamos, desde ahí construimos. Ustedes dos han dicho, tanto lo que decía Andrés como Carlos Ignacio, me trae a la mente algo que puede ser interesante, y es las mediciones de pobreza. O sea, estar bien, que la empresa esté bien, ¿qué significa, no? Generalmente cuando el jefe le pregunta a los empleados cómo están, le van a decir que están bien para no quedar mal con él, ¿sí? si lo ve pasar. Pero vale la pena pensar en que así como nos preocupamos por medir pobreza, ¿sí? Una de las razones por las que se mide pobreza, dice el premio Nobel Amartya Sen, es porque al ser una situación socialmente inadmisible, la medida de pobreza, si está bien hecha, por naturaleza inspira acciones para erradicarla, ¿sí? La medición es buena si es capaz de inspirar acciones para erradicar la pobreza, ¿sí? Me parece muy interesante el tema de la medición de pobreza al interior de la empresa, ¿sí? De la que hablaba Carlos Ignacio. Uno no podría, le hago esta pregunta a Carlos Ignacio, uno no podría pensar que un primer paso para empezar a generalizar eso es, bueno, así como nos importa ver el dato de pobreza cada año que saca el DANE, ¿por qué no monitoreamos también el dato de pobreza de las empresas o el de bienestar en general, ¿sí? ¿Cómo podemos usar este tipo de mediciones para inspirar y gestionar el conocimiento que una empresa empiece a tener acciones exitosas con sus colaboradores y después otra los pueda mirar? ¿Cómo multiplicar esta iniciativa a través de este tipo de ejercicios? Sí, esa era una pregunta buena, pero de pronto nos vamos por ahí, nos llevamos todo el panel. Yo lo que creo es que el solo hecho de interesarnos y medir, pues uno ¿para qué mide? Para encontrar las brechas. Y anticipo que las formas de superarse tienen mucho que ver con construcción de nuevos hábitos.
Voy a poner un ejemplo. Las familias de mayores niveles de pobreza muchas veces son las que usan las fuentes de crédito más costosas, ¿sí? Entonces hay muchos temas que tienen que ver con educación, con orientación. Ayuda a la empresa, por ejemplo, a diseñar mejores planes de beneficios. A veces uno con la mejor intención tiene un plan de beneficios que no es el que ayuda a llenar esa brecha de pobreza. Pero yo quiero saltar a la pregunta que estabas haciendo, porque a mí me parece que el reto de equidad es gigante y las Naciones Unidas, desde que plantearon los ODS, sabían, y por eso el objetivo 17 de los ODS se llama Alianzas para el logro de los objetivos. Y es que si uno quiere hacer una cosa de verdadero impacto, no lo debería hacer solo. O sea, si tú me dices cómo logramos que esto impacte de verdad, es trabajando, atreviéndonos a trabajar con otros. Y cuando tú dices que vas a hacer eso, se vuelve clave generar confianza para ser capaz de trabajar con otros, con organismos multilaterales, con los gobiernos locales, con otros empresarios, con ONGs, porque yo creo que se necesita el esfuerzo de todos. ¿Qué más se necesita? Y lo digo con mucho respeto, que esto no dependa solo del presidente de la compañía. Yo creo que nosotros, como líderes empresariales, deberíamos procurar que todo líder en la empresa eleve su nivel de conciencia en lo social y en lo ambiental, porque no puede ser que eso no esté desde el comienzo, eso tiene que estar siempre. Uno, por acción o por omisión, tiene que considerar de manera integral lo económico, lo social y lo ambiental. Es clave una mirada como más holística, y es sí, aquí está la empresa, pero ¿con quién está conectada? Cuando yo actúo, ¿qué está pasando con lo que yo hago? O cuando me comporto de una manera, ¿qué reacciones genero? Y me parece que es clave también salirnos. Hay unas miradas a veces muy egoístas, que es el ejercicio ese del de suma cero, y es que creer que lograr algo positivo es porque a alguien le dio negativo. Digo, no, hay relaciones, sí se puede lograr un gana-gana, pero hay que diseñarlo y hay que buscarlo. Y así como hacemos alianzas estratégicas para hacer muy buenos negocios en lo económico, ¿cuáles son las alianzas estratégicas de lo social? ¿Con quién nos vamos a juntar para tener más impacto social? ¿Con quién nos vamos a juntar para tener más impacto ambiental? Hay que atreverse. Yo creo que las alianzas público-privadas no solo son posibles, legales, son necesarias, siempre con transparencia, buscando el bien de la sociedad. Entonces yo creo que se puede, que si nos sumamos y hacemos cosas serias, se puede tener más escala. Advierto que cuando uno trabaja con el gobierno hay que blindar los proyectos de los ciclos electorales, porque eso no se va a acabar, pero uno lo puede diseñar para que quede blindado. Entonces creo que sí se puede escalar, pero eso tiene que ver con cultura, con liderazgo, con diseño, con atrevernos a trabajar con otros. Y hay ejemplos en marcha. Si yo miro obras por impuestos, a mí me dicen, no, pero eso es muy sencillo. Yo digo, no. Los privados, los empresarios somos especialistas en coger planes y volverlos realidad, y podemos ser un catalizador, un acelerador de ejecución de lo que las comunidades necesitan. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer. Muy bien. Carlos Ignacio toca la interacción con el sector público, ¿sí? Llevamos casi una hora hablando con empresarios sobre cómo reducir pobreza. O sea, es bien interesante porque el sector público también se la pasa pensando en eso. Cuando uno lee el informe de desarrollo humano que hizo el PNUD, que lideró Marcela, que está acá, Meléndez, ella llegaba a una conclusión muy interesante y muy desafiante, y es, hemos avanzado en política social, hemos avanzado en temas de crecimiento, pero no siempre el diseño de la política social o protección social está alineado con la productividad, ¿sí? Hay cosas que funcionan de un lado y del otro, pero la gran estructura está fallando, ¿sí? La gran estructura, una estorba a la otra. ¿Ustedes qué han pensado en eso, Ana Fernanda?
porque yo creo que ahí es donde empezamos nosotros a pensar en esos grandes números. ¿Cuál es como la visión que ustedes tienen de esas nociones de competitividad, productividad, bienestar social en ese marco que plantea el informe del PNUD? Yo lo voy a resumir en una palabra y es incentivo, Roberto. Yo creo que quizás Juan Ricardo esta mañana nos hablaba de la escuela de que la letra con sangre sí entra, pero probablemente entra mejor si tenemos los incentivos adecuados. Y yo creo que en el caso colombiano, nosotros hemos como sociedad, como casi todas las sociedades, tenido las mejores intenciones en los diseños de política pública. Pero cuando vemos los marcos que hemos construido, los resultados no son los mejores. Y cuando uno se devuelve a ver el diseño, entra a encontrarse una gran cantidad de problemas de incentivos. Muchas veces por proteger, entre comillas, a estas personas que pueden estar en condiciones más vulnerables, terminamos excluyéndolas. Y cuando exploramos un poco los marcos regulatorios colombianos, nos encontramos sistemáticamente con umbrales de acceso a la formalidad, de definición de aquello que es lo que queremos, entre comillas, altísimos, tan altos que son inlogrables. Yo voy a dar un ejemplo de mi vida pasada, porque a mí me parece muy ilustrativo, y es la tasa de usura. La tasa de interés de usura, bueno, de mi vida pasada y de la presente. La tasa de interés de usura teóricamente está allí para proteger a los consumidores de que no se les cobre una tasa de interés excesiva. En la vida real, el Estado no tiene la capacidad de control de que a los consumidores no se les cobre una tasa de interés excesiva. Al consumidor se le cobra la tasa de interés de lo que puede acceder. Sin embargo, a la existencia de ese tope, ya parte el mercado entre la informalidad y la formalidad. Y a la formalidad la deja maniatada. A la formalidad, que además tiene como caso de negocio ser ese proveedor de bienes y servicios que es fundamental para el bienestar de las personas. Pero inmediatamente genero la barrera, lo que dejo es a una porción de la población excluida. Y estoy dando el ejemplo de la tasa de usura, pero les podría dar muchos otros, y un poco escuchándote respecto de esa conciencia que tenemos que tener, creo que es pública y privada. Muchas veces decimos, sí, hay condiciones que mejorarían la vida de las personas, un salario mínimo tendría que ser más alto. No cuando ese salario mínimo es el umbral de exclusión de la gran mayoría de los trabajadores en Colombia que se encuentran o por fuera de la participación laboral, en particular la población femenina, o dentro del desempleo pleno o dentro del empleo pero informal, porque esa empresa entre 1 y 3 trabajadores no puede quizás mantenerse en la formalidad si tenemos esas condiciones. Muchas veces tenemos las mejores intenciones tanto en el diseño, repito, de la política pública como de muchas de las discusiones en las que participa el sector privado, pero no miramos el entorno completo, lo que nosotros los economistas llamaríamos el efecto de equilibrio general. En esa construcción de incentivos tenemos que trabajar profundamente, porque el hecho de que tengamos buenas intenciones no quiere decir que siempre estemos teniendo los resultados de política pública que buscamos. Y no damos las discusiones difíciles, no discutimos que el hecho de que tengamos el sistema pensional atado a ese salario mínimo me deja una gran cantidad de personas en la absoluta indigencia en su edad mayor. Claro que nos importa, pero no porque lo pongamos en la norma va a ser mágicamente como queremos. Tenemos que construir tránsitos, como unas rampas de alguna forma en la que la política pública vaya incentivando ese desarrollo paulatino, pensar en las consecuencias de equilibrio. Yo ahorita te escuchaba con tu programa de inclusión de mujeres en diferentes oficios, y hablando, por ejemplo, de temas de equilibrio general, les pregunto a los señores en el recinto, ¿cuántos se hacen cargo de las actividades del cuidado en sus casas? Eso tiene un efecto sustancialmente más potente que cualquier programa de inclusión que queramos diseñar. Y para quienes no lo adquirieron o en conciencia de tercera persona, ¿cómo les fue sin saber cocinar en pandemia?
son ese tipo de reflexiones, de equilibrio más amplio, de incentivos. Estamos muy acostumbrados a que en la norma decimos esto tendrá que ser así o no será, pero la realidad ahí sí, la realidad sí no se tuerce a punta de la letra y con sangre sí entra. A la realidad hay que incentivarla para que se vaya construyendo, y yo creo que eso es una reflexión de política pública, y lo digo en primera persona. Yo fui regulador durante muchos años, creo que pocas o ninguna vez miré el impacto que estaba teniendo, no mi regulación sobre mi vigilado, como se llama en el entorno financiero a las entidades. ¿Qué estaba pasando con el excluido? Con el que le estaba subiendo con más ladrillos la capacidad de entrar a este mundo productivo, porque la escala trae productividad. La escala trae capacidad de aprendizaje, de internacionalización, de encadenamientos, como conozco, por ejemplo, en la red, de virtudes en las que se comparten conocimientos, tecnologías y empujes, y no estamos logrando ese aprovechamiento de productividad. Yo creo que ustedes lo saben perfectamente, en Colombia el tema de productividad laboral total, el que quieran mirar, hace que esos 7 de cada 10 no son 9 de cada 10 porque no somos más productivos, Roberto, no son discusiones desligadas, no está lo social y lo productivo. Esa es una falsa disyuntiva en la que tenemos que pararnos en unos zapatos distintos para realmente preocuparnos efectivamente de esa persona más vulnerable en el tiempo. Bueno, yo creo que ya nos acercamos al final del panel. Tengo aquí unas breves conclusiones, ¿sí? Lo primero es esta convicción de perseguir un valor no solamente económico y financiero, sino social y ambiental, parte de una convicción ética, ¿sí?, del empresario, ¿sí? Es parte de una convicción que además se irradia a todo el equipo y que forma parte del proceso de toma de decisiones, ¿no? No es un simple propósito a seguir. Es un valor que al perseguirlo está asociado a la rentabilidad, ¿sí? No rivaliza con la rentabilidad económica. Es muy importante lo que se ha dicho acá. Por eso lo aleja de la visión obsoleta, por decirlo así, de la inversión social o la filantropía que está desconectada del core del negocio. Hay una cosa muy interesante en los casos que nos han contado, y es que las decisiones permean la cadena de valor, ¿no? Es lo que veíamos en el caso de familia. Hay un conocimiento tan profundo del cliente que se empiezan a desarrollar otros beneficios, ¿sí?, otras externalidades alrededor de esta población. Hablábamos del adulto mayor, la pobreza menstrual, todo este tipo de cosas que empiezan a aparecer cuando se conoce esa capilaridad alrededor y la problemática de los clientes. Otra idea fuerza que me pareció muy importante que decía Andrés es: si la empresa está, solo podemos irradiar bienestar si la empresa está bien, ¿sí? La preocupación por el bienestar de los colaboradores es compatible también con la preocupación por la productividad misma de la empresa, ¿sí? También lo decía Vicente, empieza a fijar retos a los mismos colaboradores. Entonces, la empresa es un vehículo de creación de valor, pero también puede irradiar bienestar y puede empezar a inspirar proyectos de vida, ¿no? Ese concepto me pareció interesante. La empresa puede ayudar a aportar proyectos de vida a sus colaboradores y a los que están cerca, digamos, en este beneficio. ¿Cómo ampliar esto? ¿Cómo llevar alianzas? ¿Cómo hacer alianzas de lo social entre empresas y entre lo público y lo privado? ¿Sí? Debería estar puesto sobre la mesa ese tema. Y finalmente, para escalarlo es necesario entender la relación con lo público, ¿sí? El sector público, por un lado, está intentando diseñar programas para reducir pobreza, para lograr protección social. El sector privado, por el otro lado,
está creando nuevos modelos de negocios, está introduciendo todos estos impactos en sus propósitos, pero a veces sí pueden rivalizar en los diseños, tanto lo público como lo privado, y hay que sentarse a destrabar ese diseño. La protección social no puede ser rival de la productividad, ¿sí? Ni viceversa, debería ser el mismo objetivo, ¿no? Ahí hay una agenda grande de desarrollo, tanto desde lo micro como hasta lo agregado, hasta lo macro. ¿Listo? Bueno, entonces, muchas gracias. Creo que dejamos hasta Muchas aquí. gracias.